Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Habla Claudio Báez. Estamos otra vez más aquí en Se Siente el Fuego, recorriendo barrios, recorriendo las calles, recorriendo la ciudad de Rosario, levantando el nombre de Cristo en alto, pero testimonios de vidas, testimonios que marcan una historia, un antes y un después. La palabra de Dios dice que los que vienen a Él no lo echa fuera. Y todos los que venimos a Él cambia vida, Él transforma vida y cambia biografía. Historias que marcan un antes y un después. Por eso agradecemos a toda la productora Omega que hemos recorrido testimonios en diferentes barrios de la ciudad de Rosario. Pero hoy, en este día aquí en Se Siente el Fuego, primer testimonio 2020, año 2026, por eso feliz año a todos. Queremos darle lugar y darle la bienvenida a, a un invitado muy especial, a Lucas Caballero desde Buenos Aires, Morón. Lo tenemos acá en nuestra ciudad de Rosario. Quiero darte la bienvenida. Muchas gracias por tenerte aquí en Se Siente el Fuego, recorriendo barrios y sabemos que detrás de Lucas hay una gran historia, por eso te doy la bienvenida, Lucas, a compartir conmigo aquí en esta charla de Se Siente el Fuego. Muchas gracias por venir y bueno, bienvenido a la ciudad de Rosario. Gracias amigo. La verdad que un placer, un privilegio para mí estar compartiendo este podcast para mí personalmente, pero también para toda la gente que está al otro lado. Contento, feliz amigo. Rosario siempre estuvo cerca, dicen por ahí, ¿no? Estuvo cerca. Así que acá Lucas, estamos, en qué Rosario. bueno tenerte acá con nosotros y bueno, un poco charlábamos y hablábamos de quién fue Lucas a los 5 o 6 años, qué barrio naciste, si Eh, recuerdas un poco sí, yo de... soy de Morón, de zona oeste. Estamos aproximadamente a 50 minutos de lo que es el obelisco capital. Y siempre me crié ahí en Morón, en zona este, en el barrio con los chicos, compartiendo, eh, haciendo cosas de pibe, iba a la escuela, salía a la escuela, jugaba body fútbol, potrero como se dice, ¿no? Eran muy Eh, futboleros ahí en el sí, barrio. siempre en el barrio con los chicos, haciendo deporte, jugando y bueno, así fui creciendo. Como acá en nuestra ciudad de Rosario, es en todos los barrios vas a ver partidos, torneos, Y sí, en las obvio. plazas, en las calles. Lucas, y a qué edad conociste la adicción o la calle o saliste? ¿Fue a producto de una raíz que saliste a la calle? A mí, en mi caso, me pasó a los 8 años. Yo cuento Re testimonio que pibe, amigo. perdí mi hermano. Mi hermano, yo me crié con mis abuelos y en mi casa había mucha adicción, violencia, prostitución y nos querían una villa acá en Barrio Tablada, zona sur y recuerdo que mi hermano tomaba mucha cocaína. Él preparaba las líneas, hacía en Wow. una mesa y lo tomaba. Y en una noche así que él estaba consumiendo, le agarra una sobredosis y cuando yo corro a abrazarlo, empiezo a llorar, a gritar y él muere en mis brazos. Wow, Y zarpado. eso fue un poco el trauma y la 8 años, frustración ocho de años, 8 años de salir a llenar ese dolor interno llamado frustración. tremendo. Frustración por no ayudarlo, por no salvarlo. Y una voz que me culpaba, fue tu culpa, que yo era un Sí, niño, sí, un sí. preadolescente. Ni siquiera había conocido las calles todavía. Y allí fue en donde mi rebeldía fue creciendo y pacto en el velorio con la muerte, a desear morirme e irme con mi hermano. Y ahí fue donde comienzo a salir a las calles, ¿no? A las calles de la esquina, a la plaza. Y ahí empecé a conocer un poco la rebeldía y a conocer un poco los códigos de la Sí, calle. Y sí, vos sí. sabés que tenés La que noche de la perdición, hermano. una noche, la calle. Bueno, a mí me tocó a los 8 años salir a- a- a chocarme las realidades, las vivencias, las plazas, los pibes, las adicciones, la calle. Y bueno, quería preguntarte, ¿a qué edad Y dijiste, che, me golpeé con esta adicción, me enfrenté la calle, una situación que te haya dicho, llegué a esto?
Sí, personalmente a los 14 años, cuando era un preadolescente. Una vez me escapé de mi casa, mi mamá no quería que salga, y yo hice la que se hacía antes, ¿viste? Esperé que todas se durmieran y me fui, amigo. Te escapaste y te Me escapé, fuiste sí, me escapé de mi a un casa. baile, a Me fui a un una baile, joda, viste que por me fui a ahí. un baile y mirá cómo me fue encima, ¿no? Me fui a un baile, me acuerdo, con los chicos todos, y estuvimos en el boliche, compartimos, disfrutamos, pero a la noche, cuando salimos después del baile, nos peleamos. Se pelearon los pibes y bueno, ¿quién ligó también ahí? Yo. Te Y pegaron ahí, esa sí, noche. sí, sí, sí. Pero ahí empecé como a agarrar la noche, de ahí empecé como después a agarrar el alcohol. Empecé con el alcohol, amigo. Yo lo primero que consumí siendo pibe fue el alcohol. El primer consumo Que que consumí, tuviste, sí. ¿a qué edad? A Y los 14, 13, 14 14, años. sí, era un pibe, amigo. Y en medio de ese consumo bueno, que el alcohol y que empezaste a salir, ¿cómo surge, y ya vamos, en tu adolescencia, cómo surge los guachiturros? Porque ya Sí, sí. venía, te escapaba para salir a bailar, te escapaba en la noche para consumir alcohol, pero era un buen bailarín, era un buen... Sí, ¿te ¿qué gustaba pasa, amigo? bailar? Mirá, te explico. Hace 10 años atrás, más o menos, sí, más o menos 10 años atrás, eh, la única red social que estaba era Facebook, no era Instagram ni TikTok, como ahora están ahí de moda. Y nosotros con los chicos hacíamos el baile. Éramos siempre amigos ahí del barrio, ¿viste? Todo el grupo eran amigos. Ah, Éramos amigos todos de la adolescencia, del sí, ahí barrio. todo en Morón, amigos. De Nos Morón, criamos en bien. la escuela, hicimos fútbol juntos, todo, ¿viste? Y empezamos a ver este baile, que era un baile colombiano. Y nosotros lo miramos y, ¿viste? Lo hicimos como más argento. Le pusimos nuestra impronta. Que eran unos pasos similares, más o menos. Y bueno, empezamos a hacer videos, los subíamos a Facebook y la gente ahí escribía, che, qué buen pasito, cómo lo hacen, tienen que compartirlo en ¿Con alguna YouTube. música en especial Con o los remix que con los estaban, remis que con los remix que estaban? estaban de Ustedes antes, sí, ahí sí. ya iban haciendo pasitos juntos. Claro, hacíamos videos, los subíamos a las redes y la gente siempre nos hablaba, nos escribía. Y esto de película, chabón, pero créeme que fue así. Siempre lo hacíamos en la plaza nosotros, ¿viste? Y un día estábamos en la plaza, era un día, estábamos grabando un video nuevo todo, con la Ustedes música, grababan y todo. lo subían a Facebook. Claro. Uno anda como lo que estamos haciendo ahora, pero 10 años atrás. Grabamos y después lo compartíamos, ¿viste? Y Había celulares, ¿qué no, sí, tipo de estaban los celulares, pero lo único que existía era Facebook Era y Facebook. YouTube. Y bueno, grabamos, ¿viste? Y cuando estábamos grabando ahí en la plaza, un auto empieza a dar una vuelta, ¿viste? No había nadie, estábamos nosotros nomás, 4 de la tarde. Un auto da una vuelta, da 2 vueltas, da 3 vueltas, 4 vueltas, solo qué onda, dijimos, ¿viste? Ya nos perseguimos con los chicos. Y por allá frena el chabón y se baja, frena el auto, se baja un chabón, se acerca donde estábamos nosotros y nos dice, a ver, hagan lo que estaban haciendo. Y cuando nosotros tiramos el pasito de vuelta, dijo, listo, yo con usted voy a hacer una banda, le voy a poner un cantante, un DJ y ustedes la van a romper. Amigos, nosotros nos miramos y dijimos, ¿y este loco quién es? Porque Claro, no lo conocía. imagínate así de la nada, ¿me entendés? Pero en una plaza, en medio Un de... cazatalento, amigo. Sí, sí, sí. Un visionario, hermano. Que él era productor y vio lo que hizo y vio la película, amigo. Vio la Ya se película y veía el chabón todo. nos dijo, ustedes van a ir a la tele, le voy a poner un cantante y un DJ y la van a romper. A la luna van a ir a parar. Impresionante. Cuando ni nos conocíamos, nosotros nos miramos, ¿viste? Y dijimos, ¿y este? Y fue así, chabón, le armó todo, fuimos a la tele, fuimos a Pasión de Sábado una vez, tenía 15 años, con la El fecha captador, el captador, los ojos visionarios, como decís vos, ese hombre ya trabajaba en lo que es captación de claro, dones, de era talento y los productor metía. musical era. Un productor, claro. Pero fíjate el atrevimiento, amigo, o la osadía, o la valentía, no sé qué título ponerle, y el chabón para frenarse y encarar así. Claro, frenarse en un Aquel barrio que y dar vuelta. el emprendedor siempre está visionando, ¿me entendés? Buscándole la vuelta, por dónde encarar, ¿viste? Se va renovando también, pero tener ese. El chabón se bajó, no encaró, amigo. Siendo que Eso sería a qué edad, a los 14 años. 14 años, no, 15 años. 15 años. A los 16 llegamos con el grupo, armamos todo, llegamos con el grupo. ¿Cuánto le llevó el armar la canción o ensayar? Ah, 2 meses la verdad yo. 2 meses ensayaron, pero en Donde la ahí en plaza el barrio, o ya sí, iban para otro ahí en el lado. barrio alquilábamos un local, todo. Alquilamos un local sin ser nadie, amigo. Alquilado. Y sí, el chabón no vendió ni idea, hermano. Y empezaron Y ustedes a nosotros la prepararse. compramos. Ustedes empezaron y por primera vez llegan a tocar, a bailar en Pasión de Sábado.
Claro, nos preparamos, faltaba el cantante en DJ, hicimos, ¿cómo que no me acuerdo la palabra ahora? Hicimos casting, amigos, para ver que nos faltaba un cantante y un DJ, ¿viste? Y a ver quién iba a entrar en la banda. Y así nos preparamos, fuimos a Pasión de Sábado y literal, así fuimos un día, llegamos, fuimos con el tema Tírate un Paso, que fue Fue el tema que hoy en día es el clásico, el que- porque es un clásico, amigo, Tírate un Paso es un clásico, le guste o le pese al que no le guste, porque hay mucha gente que dice, no, yo no escuchaba, a mí no me gustaba, bueno. Tírate un Pero Paso se escucha en los casamientos, cumpleaños, en todos lados, en ¿viste? todas partes, sí. Y, o sea, porque Ustedes no eran marcamos, conscientes, ¿no? no, De marcamos lo que iban a marcar. marcamos un antes y un después. En la movida tropical nosotros hicimos un quiebre, hermano. Con 14 años ya estaban Sí. ahí. ¿Qué pasa? Antes ponerle en la movida tropical hay una banda con 8 músicos, ¿me entendés? Claro. Nosotros salimos con un DJ, música remixada y eso hizo vos. Que no se veía, no era común verse En la con movida tropical, en la movida. noche del ambiente, era como algo nuevo. ¿Me entendés? Aparte nosotros bailando, ¿me entendés? Después de ahí de Pasión de Sábado, cuando bueno, están toda la Argentina mirándolo, porque el que no miró Pasión de Sábado un sábado a las 2 3 de Sí, la tarde. haciendo zapping por ahí lo Sí, viste. claro, sí, sí, por supuesto. Entonces, después de ahí empezaron a llamarlo de todas partes. eh, Salimos hoy en Pasión de Sábado y fue instantáneo, amigo. Empezaron. A la otra semana, el productor llamándolo a nuestro productor musical, tráemelo a los pibes, tráemelo a los pibes, tráemelo a los pibes, ya, ya, ya. Y ahí empezamos. Fuimos a Pasión de Sábado, 1, 2 sábados, 3 sábados, 4, porque ahí vos tenés que pagar para ir a Pasión de Sábado. Claro, tenía que. Y no me acuerdo el nombre ahora, el dueño ahí de Pasión, los hermanos El Antoni, ellos no habilitaban, No, digamos. estaban gratis. Claro, y nos dejaban estar como 10 minutos, todo, porque ahí se ¿Tenía cobra por minuto, ¿me algo que entendés? recuerde lo que viviste ahí? Sí, de todo. Con De muchos todo, amigo. artistas, ¿no? Muchos artistas. Sí, pero más allá de eso, el poder. Se vive lle- algo detrás del telón ahí, ¿no? Debe haber otra Sí, tipo de pero a ver, experiencia. tiene su lado malo, pero también tiene su lado bueno, amigo. Para mí, el haber llenado estadio, ¿me entendés? El haber llevado alegría a tantos pibes, familia. Es algo Veía a que la no gente veía cómo se nunca. ponía Tremendo. feliz. Sí, sí. A mí venían los padres, ¿me entendés? Yo tenía 16, 17 años, y venían los padres con los pibes. Loco, te ama. Es tu fan, sos su ídolo, ¿me entendés? Y poder firmarle una remera, yo qué sé. Las cosas. Estuvieron en el estadio, dijiste. Llenamos estadio nosotros, Llenaron el sí, amigo. estadio. ¿Te acordás del estadio que estuvieron? Sí, tuvimos uno de Lanús, microestadio. Después en Perú y en Ecuador ahí hicimos estadios de 150.000 personas, 200.000 personas, porque mucha la gente no sabe, pero nosotros traspasamos la frontera, amigo. Acá ponele ¿Te en Buenos recordás Aires. los países que Sí, sí, tuvimos visitaste? en Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú, Ecuador. Todo Acá acá en ponele. Latinoamérica. Todo Latinoamérica, amigo, Todo sí, sí. Y Latinoamérica. acá ponele en Argentina le hicimos 5 veces de punta a punta. En Todos los Argentina, en todas canales, las sí, sí, tuvimos provincias. todos los canales. Entramos en la casa de Gran Hermano, amigo. En la casa de Gran Hermano. Jamás en la vida se registró que una banda entre a la casa de Gran Hermano y nosotros entramos a la casa, imagínate. Éramos una plaga en un momento. Pero porque fue algo nuevo, o sea, marcamos una tendencia, digamos, en eso que hacíamos y bueno, ¿Y fue una tu locura, vida amigo. personal, Lucas, al vivir una foto, fotógrafo, Bueno, eso, una fotografía, sacamos una foto, ver estadios llenos, viajar en no, una avión? locura, amigo. Creo que es tener una vida de presión, porque ya vos empezás a ser una figura pública y ya empezás a salir de la red y todo eso. ¿Cómo te Sí, sentías vos en lo personal? sí, y aparte se vuelve un trabajo también. Como empezar a Por- hacer como un oficio. Exactamente, porque fueron 3 años que tuvimos ahí, full Fueron tele. 3 años que Que tuvimos a pleno, estuvieron amigo, a pleno recorriendo viajando, países. En un recorriendo. momento, antes de ponerle salíamos en la combi y todo, ¿viste? Pero llegó un momento que era subirse a un avión y bajar un avión así. Era nuestro colectivo, de la gente que va a Eran trabajar giras y giras y giras, noches y noches. Y en a esas pleno, noches amigo. a plenas adicciones, Sí, obvio, alcohol. obvio que sí. eh, Yo no me drogué. Antes de llegar a la banda, y no estoy echándole la culpa a la banda, ¿no? Pero la noche más que nada. Pero cuando yo llegué a la banda era un pibe sano, consumía alcohol por ahí, ¿me entendés? pero quiero hacerte una pregunta, porque por ahí quizás otros no lo saben. ¿La noche atrapa, te seduce para aquel que piensa que puede manejar
la situación, pero la noche te atrapa y te pierde, ¿no, Sí, Lucas? obvio, obvio. La noche es complicada. Y con la noche no se juega. Porque muchas veces uno hoy, quizás muchos van a estar escuchando y todos quisieran ser el Luca hoy. El Luca Caballero, el Guachiturro, de decir todo una foto, entender fotógrafo, llenar Estoy estadio, reganado. todo, ¿viste? Sí, obvio. Pero todo lo que viene detrás también, detrás del dinero, de la ambición, de la fama, Sí, que sí. hay personas y hay familias. Y a todo esto tu familia, tu madre, Sí. cómo Bueno, lo vivían hay una ellos? historia, hay una historia ahí también que contar, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Yo llevo a la banda y en la banda agarró las adicciones. Y mi mamá, ella me veía siempre, cuando, o sea, no que me veía cuando yo me drogaba, pero ella me veía cuando yo llegaba de gira, me entendió cómo estaba mal. Yo siempre digo algo, ¿no? Que eh, actualmente por ahí uno vive careteándolo, o careteándola, perdón. Viste, delante de los demás siempre mostramos, ¿qué hace papá? Acá estoy, ¿me entendés? Como que mostramos una máscara, una Y era careta. medio, Luca, era medio orgulloso vos en el sentido o siempre fuiste carismático. No, 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 sí, siempre me destaqué, por así decirlo. Claro, No, algo siempre un carisma diferente sí, al resto. exactamente. Porque en uno de los videos que vi que hiciste bailar a Susana Jiménez, que no agarró el paso, tiraste un paso no la agarraba Sí, también, que como que era vos, fuiste sí, siempre fui el de... creador del paso del grupo, ¿no? Exactamente, sí, sí, era el coreógrafo de la banda. Yo le decía a los chicos cómo tenían que bailar, que hacer los pasos. Y Y bueno, nunca se imaginaron desde amigo en una plaza viajar por todo no, Latinoamérica, no, no, la verdad que porque nunca. eran todos amigos Bueno, de es la lo que te adolescencia. decía, para mí un sueño, amigo. Tuve, o sea, me pasó de todo, experimenté de todo con la banda. O el ser famoso por el tocar el cielo con las manos, por así decirlo. Aprendí, fue hermoso y una de las cosas que nunca me voy a olvidar y que me siento un agradecido de la vida y de Dios por haberme permitido marcar una generación, porque fue una locura lo que hicimos. Eh, nada, eso es algo hermoso, ¿entendés? El haber llenado estadio, el haber ese momento vivido con la gente, porque al fin de cuentas quien te pone ahí arriba no es uno, o el talento uno, sino la gente. Claro. La gente es la que te pone ahí arriba y la gente es la que también te baja de ahí arriba. Y después de recorrer tantos lugares, en algún momento, no sé si a vos te habrá pasado, que a mí me pasó, quizá de mi lado, de las frustraciones de mis pérdidas y de mi falta de amor y estar en las calles, en las adicciones, en las prisiones, del lado mío, el vacío que uno tiene que no lo puede llenar con las noches, con las drogas, con la plata, con vehículos y con lo material, con lo ficticio. ¿Realmente sentías por dentro felicidad o te sentías como, viste, como muchas veces nos pasa decir, no, literalmente lo tengo todo, pero por Sí, dentro estoy roto, no tengo paz, no puedo dormir? No sé si te pasó a vos, que a mí, en caso mío, quizá no llegué como vos a la fama, recorrer Latinoamérica con la música, pero en mi lado de tener lo que quizá uno quiere tener en un pibe de barrio, pero sentirme quebrado profundamente por dentro, hasta desearme morir, a mí me pasó, hasta decir, me mato, gatillar varias veces en la no, cabeza y pero no pa, salir, ¿te gatillaste, quererme hermano? ahorcar, gatillarme, quererme morir en la misma calle, en el mismo barrio, buscar la muerte, dispararme con la policía o que me busquen para Era matarme. picante, hermano. Un poquito, un poquito. Pero desear esa muerte continua. No sé si te pasó a vos, Sí, después de 3 4 años que viviste todo esto. sí, bueno, un poco también lo que te quería comentar que yo la careteaba, amigo. Yo delante de los demás, ¿me entendés? Siempre me mostraba como el guachiturro, pa. Tengo plata, tengo fama, pero cuando estaba solo, amigo, eh, cuando me encontraba con mi verdadera realidad, lloraba, amigo. Pues no la estaba pasando bien, me sentía vacío, no le encontraba propósito a lo que estaba haciendo, no le encontraba sentido de pertenencia, porque viviendo ese momento experimenté una de las peores soledades, que es aquella soledad que cuando vos estás rodeada de personas igual te sentís solo. Esa es la peor.
Esa fue la peor. Sí, cuando estás rodeado de gente, ¿me entendés? Pero así todo te sentís solo. Entonces, ¿Eh? la careteaba, la careteaba y ahí en el medio de ese vacío, de ese dolor o de esa falta de propósito, agarré la adicción. Ahí Ahí, te ahí, buscaste aferrarte a la adicción, sería la cocaína. exactamente. Consumí Y fue una cocaína, adicción para pastilla, vos, marihuana. fue una adicción porque consumías continuo, porque quería tapar el dolor que vos tenías por dentro. Exactamente, ¿Y eso se exactamente. hizo fuerte en vos? Sí, amigo, sí. Sí, sí, gracias a Dios lo pude cambiar, pero en un momento sí, consumía mucho, consumía todos los fines de semana. Y ahí voy rápido. En una de las notas vos hablabas de tu madre. Sí, Y me gustaría que vos, ahí ya vamos a lo que queremos llegar. Tu madre fue la que te habla de Cristo, que te predicó el Señor. ¿Puede ser eso así? sí, sí, sí. Un poco lo que te decía, ¿no? Que uno la puede caretear a muchas personas, pero hay personas que uno no la puede caretear y bueno, una de ellas es la mamá. ¿Viste? Tu mamá te conoce como sos, sin que vos le digas nada, ya sabe lo que te está pasando. Es increíble. Y mi mamá me veía siempre cuando yo llegaba, ¿viste? Y veía que no estaba bien, que no estaba pasando bien. Y un día me dice, yo sé que me mató a mí un día, ¿viste? Me agarró y me dice, Luca, me dice, yo sé que no la estás pasando bien. Que este momento que estás atravesando eh, no es bueno para tu vida, pero buscá, me dice, buscá a Dios. Andá a la iglesia, acercate que te va a hacer bien. Eh, y bueno, yo dije, nada más. En la iglesia están todos re locos, le dije yo. Claro, claro, La porque en ese típica, ¿viste? momento vos estabas en la Yo estaba gloria. en la noche, estaba con Sí. los guachiturros, me tenía mi mamá quería que vaya a la iglesia. Está loco, Se bueno, te sí, acercaba después. mucha gente también, aparte de ser guachiturro, muchos amigos, ¿no? Claro, sí, obvio, los amigos, los famosos amigos del campeón. Claro, tenías Y muchísimos, sí, miles. estaban todos, estaban todos. La cuadra de mi casa llena, mira, con eso te digo todo. Cada vez que llegaba a mi casa, la cuadra se llenaba de gente. Mira. Venían de todos lados a pedirme fotos y se quedaba la gente. Yo no sé, me iba a mi casa, me bañaba, comía, hacía mis cosas, me dormía una siesta. Después me iba a jugar a la pelota y estaba la gente ahí afuera. Todos los días era salir con gente, traer con gente, una locura. Pero Impresionante. por eso te digo, ahí experimenté esa soledad que aún rodeado de personas vos te sentís solo, ¿me entendés? Que es una de las soledades más fuertes, a mí me remarcó eso. Y bueno, tratando de llenar todo ese vacío, me metí con las drogas y un día mi mamá me dice, anda a la iglesia, ¿viste? Anda a buscar a Dios. Y yo probé, amigo, en un momento, a ver, Te animaste actualmente, a buscarlo. actualmente yo en ese momento, digamos, siempre supe que había un propósito más allá de todo. De la fama, siempre sabía que había un propósito, ¿no? Que no estábamos acá producto de la casualidad. Y lo busqué de muchas maneras, de muchas formas. Lo busqué en la plata, en amistades, lo busqué en, no sé, en el poder que te da ser famoso. Y siempre me sentía así, ¿viste? Con esa falta de propósito, amigo. Por Claro. más de que hacía un montón de cosas, no encontraba propósito de lo que hacía. Y bueno, lo busqué hasta que un día dije, bueno, ya fue. No está acá, no está allá, ¿dónde está? Y dije, bueno, voy a la iglesia. Un día fui a la iglesia Había una y iglesia cercana ahí sí, en Morón. sí, hay en Morón, que es la que me congrego actualmente, ya van 12 años. Vos llegaste Siempre a 12 ese, y años. recordás el día que llegaste Sí, a la obvio, iglesia, obvio, cómo fue, obvio. porque vos No me lo olvido venías nunca más. de gira, vos venías de ser famoso y entraste a la iglesia del barrio, sería. En el Porque barrio, la sí. mayoría no busca iglesia en los barrios, ¿viste? Se Sí, va sí. lejos. Sí, no, yo ahí Pero en el vos fuiste al barrio. barrio. Y encima te digo, es la misma que estoy hace 12 años. O sea, siempre fiel a mis raíces, amigo. Recordá vos el primer día que ingresaste a la iglesia. ¿Qué Sí, se te vino a tu vida? ¿Qué es lo que sentiste? Eso es lo que le pregunto mucho. ¿Qué sentiste la primera vez que llegaste a la iglesia? bueno, yo llego a la iglesia y siempre digo, viste, que me siento donde se sientan los pecadores, viste, me senté siempre en la fila del fondo. Al fondo, sí, No atrás, quería que atrás me de vea todo. nadie, allá atrás, viste, me fui. Y bueno, me senté ahí y fue el día que Dios preparó para marcarme, amigo, para hablar a mi vida, a mi corazón. Yo creo que actualmente profesando la fe, hay un día donde Dios se toma el tiempo de salir al encuentro de cada persona, hacerle saber y entender que hay propósito, No, que aparte el primer día que llegaba, parece que todas las palabras es Bueno, para uno, sí, ¿viste? bueno, yo Esto es sentí mío, es mucha. mío. No, Te hace sentir como, a ¿qué le mí, dijo a mí esto me al pastor? pasó algo contrario. Las palabras del pastor de ese día, amigo, me arruinaron, amigo. ¿Sí? Yo sentí que ese día el pastor subió con una escopeta y empezó, ¿dónde está el guachiturro allá?
No, amigo. Cada palabra que ese hombre soltaba, amigo, penetraba fuerte en mi vida, en mi corazón. Como te digo, era el día que yo se había preparado para hablar a mi vida y bueno, ese día, amigo, entre lágrimas, y- porque, o sea, Dios me había hablado face to face, acepté a Cristo en mi corazón, hice la oración de fe y empecé a ir a la iglesia, amigo. Pero bueno, hubo un proceso igual ahí también. En No es ese que proceso, claro. hubo un proceso porque no fue que cambió de un día para otro, pero ese fue el día donde comenzó esta hermosa aventura, amigo, que lleva 12 años. 12 años hace que ya 12. por primera vez entraste a la iglesia y son los mismos pastores que te recibieron. Sí, lo mismo, ¿Recordás mis el día que apóstoles, te recibieron? sí, 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 lo mismo, mi apóstol Marcelo y Alejandra de Emilio, la iglesia donde yo voy se llama Jesús está aquí, Gea Castelares, en Queda en Castelar, y bueno, siempre fue esa es mi casa, amigo, ahí fue donde 12 nació años. todo, 12 años Vos ya, sabés amigo. que yo hace 12 años atrás, por primera vez, entrego a mi hijo a Dios dentro de una cárcel. 12 años hace que yo estoy predicando desde que me convertí desde Grande, la amigo, cárcel de Pineiro. Y acá estamos, ¿eh? Impresionante, mira vos, Bueno, vos no. sabés que dicen ahí algunos expertos que para marcar o influenciar un territorio, un ambiente, se empieza la segunda década, después de los primeros 10 años. Así que prepárate, amigo, porque ahora vas a influenciar, amigo, todo Rosario, ¿no? Qué grande, Sí, yo lo creo para mi vida también. Yo sí. ya hace, bueno, muchos no saben, pero viste que estamos a full sirviendo y yo sé que este tiempo que estoy viviendo es un tiempo bisagra también. Y yo lo sé perfectamente. Entonces, bueno, estamos ahí con ese enfoque, digamos. ¿Y cómo lo viviste vos? De salir de la fama a entrar a la iglesia y volver a entrar al barrio, porque después el grupo se fue Así, disolviendo con mucha problemática. me quería matar los pies. Después los pibes, como decirle, che, tenemos una gira o antes de eso fue. No, antes de eso fue. ¿Qué Porque fueron pasa? decisiones que tenía que Y tomar. sí, y la vida son decisiones, amigo. En la vida son decisiones. Una vez, hace como también 10 años atrás, escuché una palabra de mi pastor que me marcó mi vida, que decía que sos hoy producto de tus decisiones del ayer. O estás donde estás, producto de tus Por decisiones las del ayer. decisiones. Te pregunto, en esos, cuando llegaste a la iglesia, dentro de la iglesia conociste tu esposa, Obvio, tenés obvio que sí. hijos. Estoy casado, sí, felizmente casado, hace 10 años. Lo En ese mío, tiempo donde entraste a la iglesia. claro, yo llego a los 19, yo recibí un llamado de parte de Dios, amigo. A los 19 años, para renunciar a todo, que ahora te lo comparto bien, y ahí, bueno, me metí de lleno, a hacer las cosas bien, a poner mi vida en orden delante de Dios, y bueno, eh, empecé a servir en la iglesia, yo soy batero, En la batería. empecé a servir en Empezaste la a batería, servir ya en la iglesia. claro, ni bien llegué, pum, me metí, empecé a servir en la batería, ahí conocí a mi esposa, que ella es directora de alabanza, y toca el bajo también. Y en aquel Ah, entonces tocaba el bajo, ¿viste? Y cantaba muy poco. Ahora ya se dedica a ministrar, a dirigir, ¿viste? administrar. Sí, sí, a dirigir la alabanza de la Exactamente. iglesia. Y antes, bueno, tocaba el bajo y yo tocaba la batería. Y para los que saben de música, ¿viste? La batería y el bajo, amigos, van de la mano. Sí, sí. Entonces empezó, che, qué bien que tocás, qué bien que tocás vos, qué bien que suena el bajo, qué bien que suena la batería. Ahí te entre charla y charla empezamos a conocernos y bueno, a los 22 años, jovencito, amigo, me casé. Te Con el, casaste con el ya. fin de, obviamente, formar una familia, la amo, es el amor de mi vida, pero bueno, siempre enfocados los dos. Y para mí ella fue un regalo del cielo, amigo, porque ella se guardó virgen para el matrimonio, se guardó, se cuidó, se crió en la iglesia, es una mujer de Dios y hoy en día estoy acá, te puedo decir, Claudio, que hoy en día estoy acá con vos, grabando este podcast gracias a ella, amigo. A que ella tuvo en cada proceso, en cada etapa, en cada toma de decisiones, en lo ministerial, en lo familiar, en lo personal. No podría estar sentado acá, amigo, si no fuese por ella, porque bueno, eh, Impresionante. y Qué, porque qué gran bendición. y uno tiene que saber lo que quiere para la vida. Eso es un gran problema que está pasando en esta generación, amigo. Y pasa también con los hijos de Dios. Está perfecto con ir a una iglesia, con congregarse, pero hay un propósito, amigo, ¿me entendés? Hay dones, talentos, habilidades que Dios te dio, no solamente para que estés sentado en una iglesia, sino para que vos la puedas desarrollar en el mundo, seas emprendedor, seas profesional, eh, músico, artista, o sea, ahí yo creo que ahí se desarrolla el propósito y bueno, y muchos por ahí no lo entienden, no lo saben y viven la vida. eh,
Claro, ¿viste? El sí, día a sí, día, amigo. sin conocer el propósito. Y se le pasan los años, eso es lo más. En esa bienvenida de la iglesia y que empezaste a servir, ahí Dios te revela el propósito tuyo. Empezaste en la alabanza, a trabajar, a servir. En esas transiciones, qué importante es poder tener una casa, un Sí, pastor, obvio. un apóstol, un líder que pueda pastorearte, que pueda sostenerte, que no te deje, que te vaya guiando y discipulando para que no te aleje o que te Sí, vaya sí, a buscar, ¿viste? totalmente. Vos Entonces, fíjate que la qué, bu- palabra es clara, amigo, dice que el hierro se afila con el hierro. Y los hombres con los hombres, con el trato con los hombres. No qué hay gran otro. bendición. Y luego, cuando ingresaste al barrio, a mí me pasó de ingresar al barrio y que los pibes dicen, che, vamos para acá, para allá. Digo, No te conté, no, no te no conté. puedo, no puedo. Te cuento, escucha, hermano. Empiezo a ir a la iglesia, pero bueno, seguí giro con los guachiturros, ¿viste? Como que, O sea, que iba a la iglesia y salía de gira. a decir verdad, estaba con un pie dentro y Tenía con un pie afuera, ¿viste? Sí, dos sí, versiones. claro, Iglesia, exactamente. pero Amaba a Dios todo, pero ponía una gira y me la da de vuelta a la pera, ¿viste? Pero yo pues decía, no, no pasa nada, le pido perdón a Dios y así hasta que un día, así tuve más o menos por, no sé, casi un año, que iba a la iglesia, ¿viste? Todo, pero me iba de gira. Y un día, bueno, Dios salió en mi encuentro. Yo me acuerdo que en mi casa, en mi pieza, en el lugar donde yo me la pasaba drogando, en el lugar donde yo me escondía de mi familia, donde me la pasaba haciendo cosas malas, un día llego de gira con esta noticia que no íbamos a Europa. Nuestro manager nos dice, muchachos, miren que viene, se van a Europa. Van a ir a Holanda, España, Francia, Italia, nos dicen. Y le van a pagar en dólares. Y cuando vuelvan, le van a poder comprar la casa a su mamá y a su papá y su propia casa. Imagínate, amigo, cuando yo tenía 19 años, ya había recorrido Argentina 5 veces de punta a punta. Chile, Paraguay, Uruguay, Perú, Ecuador, yo había llenado estadios. Que te digan que vamos a Europa, como dicen los pibes ahora, ¿viste? Yendo no, llegando. sí, sí, sí. Y yo me acuerdo que estábamos re contentos con los pibes. Dije, Marita, sí, se nos va a dar, que nos vamos, que esto, que el otro. Y llego ese día a mi casa, dejo el bolso, todo, ¿viste? A mí me arrodillo. Me arrodillo y me pongo a orar, ¿viste? Porque ya iba a la iglesia y entendía algunas cosas. Y empiezo, bueno, gracias a Dios porque nos guardaste, nos protegiste, ahora se abre esta puerta a las naciones. El tipo ya era profeta, ¿viste? Ya, ya. Se abre la puerta a las naciones. Y en ese momento se me hace un nudo en la garganta a mí. No puedo seguir orando, hablando con Dios. Y bueno, y Dios me visitó a mí. Sentí la presencia de Dios en mi casa, en mi pieza, no en una iglesia, no estoy diciendo que esté mal, pero, o sea, Dios se tomó el tiempo de ir a visitarme a mi casa personal, a mi pieza, sentí su presencia y ahí me agarró convicción de pecado, empecé a pedirle perdón a Dios, había entendido que todo era verdad, que no era un cuento del pastor, sino que Dios existía, que era real, que me amaba, que tenía un propósito, un destino. Y en medio de todo eso, Dios me habló a mí. No fue una voz audible, como decimos en la jerga eclesiástica, pero sí fue claro dentro mío, ¿viste? En mi Sentiste, espíritu, claro. amigo. En mi espíritu fue claro. Creo que cuando Jesús se revela, como le pasó a Saulo, la convicción que hace de pecado tan profunda Sí, que ahí literalmente uno conoce la palabra metanoia, que es arrepentimiento, literal, de una total. convención tan profunda que De me un pasó a encuentro, sí, mí. sí, de un encuentro. Quizá a Sí, vos en te un pasó encuentro. en el cuarto de tu casa, que en tu casa te visite Dios. A mí me visitó en una celda, que la convicción de pecado fue tan, pero tan poderosa en esa noche que pasé toda la madrugada llorando. Y ahí No, me qué di cuenta padre. literalmente del arrepentimiento, porque cuando me levanté ahí ya no era más la misma persona. Ya no quería mentir, no me quería drogar, no quería tomar pastillas. Que algo había producido dentro para Sí, 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 afuera, el no era, encuentro, el claro, era encuentro. el encuentro con el Señor, que era un encuentro que ya no quería más lo que estaba probando. Y ahí uno se levanta con esa convicción de pecado, con esa Total. mente nueva, con un corazón nuevo, a decir el Señor estuvo conmigo. Y creo que ese encuentro cambió tu historia. Sí, sí. Bueno, de hecho, no quedó solamente en el encuentro, sino que Dios me habla y fue claro, amigo, y fue práctico. Yo siempre digo que Dios es práctico, Él es pragmático. Para Él es sí o no, ¿viste? Muchas veces nosotros le buscamos la vuelta, pero Dios es sencillo. El cristiano por medio por ahí se complica.
pero Dios es práctico. Y me habló y me dijo, Lucas, o me servís a mí o servís al grupo, porque a dos dioses no puede servir. Y desapareció de la escena, amigo. Dejé de sentir todo eso que estaba sintiendo, que fue hermoso porque nada como estar en la presencia de Dios, amigo. Y, y dejé de sentir todo eso y bueno, pum, empiezo, ¿viste? Uy, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Dios existe, Dios es real, Dios me ama, tiene un propósito conmigo, me quiere usar, pero Europa, pero los guachiturros. ¿Qué Claro. van a pensar cuando el día que Dios me habló? Van a pensar que estoy re loco. Y quizás ahora te lo cuento y me río, amigo. Pero en ese momento no sé cómo lloraba, chaval. Con la comisión de pecado en mi Sí. vida lloraba porque yo sabía que tenía que tomar una decisión. Y que la decisión que yo tomaba ese día iba a marcar mi destino. Si le decía que sí a Dios, iba a marcar mi destino. Si le decía que sí a los guachiturros, también iba a marcar mi destino. Seguramente para mal, pero lo iba a marcar igual. Entonces yo sabía que tenía que tomar una decisión y no, fue re difícil a mí. Pero en un momento me armé de valor y, y le dije a la muchacha que me bajaba del avión. Que iba a empezar a ir a buscar a la iglesia, que necesitaba un cambio en mi vida, que iba a buscar de Dios. Y me odiaron a mí. Sí. Me querían matar, hermano. Claro, porque vos estabas ahí Y porque yo en era, el más yo era el importante. coreógrafo del grupo, amigo. Yo era la máquina, pa. Ah. No, pero yo armaba los shows, todo, ¿viste? Las coreos. Y aparte en lo que es la movida musical o de producción musical, cuando vos vendés un producto, la gente te paga por ese producto. ¿Entendés? Si vos me decís que son 5 y esto y esto y lo otro, yo te pago todo, pero tienen que venir todos. Y de Claro, repente a los guachiturros les faltaba el coreógrafo, ¿me entendés? claro. Y Pero entonces, ¿qué pasa? Como que le iban a dar vuelta, le iban a decir que no a la gira. Y entonces los pibes me querían matar a mí. Ahora que se me dio esta oportunidad, vos querías ir a la iglesia, que no sé qué, nos van a tirar la gira atrás. Entonces esa vuelta, amigo, al barrio, como vos me preguntabas, fue complicada, amigo. Pero bueno, fue difícil la determinación, pero vos sabías que Dios estaba trabajando en tu corazón y en tu vida. Y la gira esa no se dio. sí, se dio. ¿Se dio? Gracias a Dios se dio, fueron amigos de Europa. Pero no, yo ahí tomé la decisión de Los empezar chicos, el grupo viajó, Sí, 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 pero vos te viajaron. quedaste. Yo me quedé, amigo. Te Ellos quedaste. fueron. Y Ellos ellos, fueron y fue un proceso difícil, pero bueno, se dio para ellos y ahí yo empecé, amigo, de lleno. Ahí ya empecé con los dos pies firmes en la obra, amigo. ahí te Y soltaste que literalmente de algo sí, sí, me voy. que vos sabías que era tomar la mejor decisión de seguir a... Aparte, hasta el día de hoy mucha gente me lo dice también, me dice, pero ¿por qué no fuiste y te agarraste unos par de dólares y después ya lo dejaba? Pero bueno, uno no lo va a entender porque es personal, ¿viste? Que Dios es Claro, una personal, amigo. determinación personal. Luego de todo lo que pasaste y viviste, después te volviste a encontrar con la banda, con Sí, el sí, grupo, sí, hoy porque en ellos día vuelven de gira, vos ya estaba en la pasó el iglesia, tiempo, sí, sí, pasó pasó el el tiempo. tiempo. Con el tiempo ellos entendieron que fue una decisión personal, o sea, fue una decisión para mejor. Eh, Ellos me conocen también, con los chicos tenemos una re amistad, compartimos muchas cosas, mucho Después tiempo el de grupo gira. tuvo algunas problemáticas Sí, del también, grupo. bueno, sí, las pasamos todas, o sea, tocamos el cielo con las manos, pero también momentos difíciles. En Santiago del Estero le hicieron una causa al DJ Memo que quería violar a una chica, que no fue así. Pero bueno, pasa que estábamos ahí arriba, estábamos en la cresta de la ola, amigo, y el ser famoso o el ser una persona reconocida está bueno, pero te pone siempre ahí en el ojo de la tormenta Claro. porque así como tener a la gente que te ama, tener toda la envidia. A nosotros nos mandaban peluche con droga, nos querían voltear de todos lados, andábamos con seguridad personal el último tiempo, teníamos seguridad personal cada uno, armado todo, porque... Claro, lo eh, buscaban y de todas pasa que sí, hicimos mucho ruido. mucho. Entonces, bueno, la gente no quería voltear de todos lados. Pasó lo de esta chica, una causa que nos hicieron, que eso nos prendió fuego un poco, ¿me entendés? La banda. Una causa social, eh, que después salió en la tele, por todos lados, ¿viste? Como que dice, bueno. Y bueno, después los chicos siguieron trabajando y bueno, hasta el día de hoy. Lucas, y hoy estás en otro reino, en otras giras Amén. y llevando la palabra a todas partes. Podemos decir que fue muy importante y clave la oración de una madre
en tu vida espiritual, en tu cambio y en tu transformación. La oración de una madre llegó al trono, llegó a Dios para que vos puedas tener el encuentro. Sin lugar a duda, sin lugar a duda. Porque hoy, ¿cómo está tu mamá? ¿Cómo, No, después de la contento, felices, transformación, cómo lo felices. siente? No, está contenta, está feliz. Fíjate, vos me haces esta pregunta, ¿no? Si es importante la relación de una madre. Por ahí si hay gente del otro lado, que sos una mamá y tenés tus hijos en adicciones y profesar la fe, nunca dejes de orar por tus hijos, de creerle a Dios por La oración de una mamá detuvo una gira en vos sí, y fue un cambio de Dios dentro de tu casa, de ahí sí, sí. donde ella oraba, donde clamaba. No solamente antes, sino que siempre mi mamá oró por mí, siempre ella me declaraba palabras de parte de Dios. Cuando yo no estaba en el camino, vos vas a ser un siervo de Dios, me decía. Vos vas a ser un siervo de Dios, siempre me decía mi mamá. Vos no lo sabés, Impresionante. pero, o sea, marcó. A tal punto que sí, es vital. La oración de la mujer tiene mucho poder, no digo que la nuestra no, pero sí, la mujer lleva en el ADN la intercesión, amigo. Y Intercesión. mi mamá siempre fue una mujer intercesora, Fruto amigo. de la oración de una Totalmente. madre. Y Lucas, hoy ya congregando más de 10 años con tu esposa, tu familia, ahí en Morón, la iglesia, tu testimonio impresionante. Hay cantidad de jóvenes que van a estar mirando este testimonio y cantidad de madres que están desesperadas para que su hijo dentro de una cárcel, en una plaza, acá en Rosario se ven muchos chicos en volquetes, desnudos en las calles, en los barrios, están perdidos en la pipa, fisura, sin esperanza, en el dolor, caídos. Vemos nosotros que sabemos que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia del Señor y Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Desde el pozo cenagoso Dios te extendió la mano, te sacó, te puso nombre, te redimió, te sanó. ¿Qué podíamos decirle a la ciudad de Rosario, a la Argentina, o a la cantidad de jóvenes que hoy quizá están buscando la fama o que están perdidos? Y hay madres y hay padres que están orando mucho para que esta generación pueda conocer el amor de Dios y pueda tener un cambio de historia. Bien, complejo, ¿no? La realidad que se está viviendo, pero quiero ser coherente también con lo que voy a decir para aquellas madres que están del otro lado, como lo dije recién, ¿no? Que siempre sigan orando, intercediendo por sus hijos, aunque no vean quizás su liberación o el cambio de vida, que nunca pierdan las esperanzas. Siempre a los jóvenes les digo lo mismo, que sepan tomar buenas decisiones, porque la vida se basa en decisiones. Está todo bien con todo, venimos a soñar, venimos a proyectar, venimos a desarrollarnos como personas, pero la vida se basa por nuestras decisiones, por nuestras propias decisiones. Eh, si uno toma buenas decisiones, va a llegar al puerto que se propuso en la vida. Hoy en día lo que pasa con los jóvenes es que por ahí muchos no saben lo que quieren y yo siempre digo, tienen que proyectarse. Uno tiene que aprender a proyectarse en la vida, ¿no? De cómo me veo de acá a 5 años, qué quiero de acá a 10 años. Eh, este momento yo ya lo viví, hermano. Si te tengo que hablar honestamente, este momento yo ya lo vi, me preparé para un momento como este. Yo siempre cuando era joven, siempre dije, bueno, yo quiero llegar a influenciar a mi generación, a que mi nombre sea recordado o que alguna vez se acuerden que un ex guachiturro trajo el mensaje de Dios, ¿entendés? Que me dijo que yo estaba llevando este camino, no, es por acá. O inspirar, sino también actualmente estamos eh, llegando. Hoy sos una influencia de fe y de esperanza y que se puede soñar, se puede Total, salir se del puede dar lugar vuelta a donde la está, página. se puede dar Se vuelta a puede dar la vuelta a la página. página, así que nada, que sepan tomar decisiones, que sepan cambiar. No podemos cambiar de dónde venimos, pero sí hacia dónde vamos. Esa es una frase que siempre me acompaña. Me hace recordar, Lucas, para ir ya terminando,
La Biblia dice en Salmos 40, pacientemente esperé en Jehová. Y Él oyó mi clamor y se inclinó a mí y me hizo sacar del pozo cenagoso. Sé que en este momento muchísimas familias y madres están esperando en esa paciencia que el Señor se incline para sacar familiares, jóvenes y esta generación, sacarla de ese pozo. Y vos fuiste una de esas personas que salió del pozo, yo fui una de esas personas que salió del pozo. Por eso hoy ya no tira más un paso, ya tiene un salmo y un proverbio. Ahora tiramos salma, amigo. Un salmo bueno. Igual no te olvides que el perro pierde la maña, pero no el coso. No. Así que Lucas, muchas gracias por estar acá en nuestra No, un ciudad de Rosario, placer, por amigo. esta grabación en vivo va a salir en YouTube. Gracias a la productora Omega en este programa, un testimonio más. Se siente el fuego en la ciudad de Rosario. Seguimos recorriendo barrios, seguimos levantando testimonio y sobre todo que Jesucristo sea la mayor influencia en todas partes. Dios te bendiga. Y bueno, Lucas, muchas gracias. Y podemos decir que la oración eficaz y justo de una mamá puede mucho, amigo. Amén, amén. No, gracias a vos, amigo. Gracias por invitarme a ser parte de esto. Bueno, la productora, la verdad que muy lindo el lugar. La pasé de 10 y bueno, saludo para toda la gente que está al otro lado. Un placer estar por Rosario y que sea hasta la próxima, amigo. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Se siente el fuego recorriendo las calles. Dios te bendiga y muchas gracias.